que es un tema bastante profundo. Pero ahora, ¿cuál es el nombre del Señor? Ahora, bueno, sigamos con la historia. También hay muchos historiadores judíos que detectaron, bueno, si uno lee la Biblia hebrea, usemos la versión modernizada, la Estrogatensia. La Estrogatensia es la mejor versión hebrea, masorética. Actualmente los traductores, cuando traducen del Antiguo Testamento al inglés, al español y al francés, primero que el texto hebreo sin vocales antes del arameo desapareció. Cuando hablas de masorética, ¿de qué estás hablando? Estamos hablando de una reconstrucción del hebreo eso es importante que hecho por los grandes monjes masoréticos del siglo VI después de Cristo. A la cabeza de Akiva, ¿no? Exactamente, hasta el siglo X. Los monjes masoretos quisieron hacer algo importante. Ya el texto hebreo se había perdido, no había vocales, no había signo de puntuación, no había signo de acentuación, y no se leía. Entonces quisieron rescatar la lectura del hebreo y cogieron el texto hebreo y le dieron sonoridad inventando los signos de puntuación, los acentos y las vocales, que es un enredo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ellos reconstruyen el hebreo del Antiguo Testamento. Y es por eso que cuando se traduce al español o al inglés se usa el texto masorético. Ahora, si uno lee el texto masorético de los primeros capítulos de Génesis, increíble, hay 15 nombres cananeo hebreo que se usan para Dios. 15 nombres. Que lastimosamente al traducirlo al español, los 15 se traducen como Dios. Y se pierde el encanto. ¿Cuáles se usan? Se usa Elohim, Eloat, Shaddai, Eloat, a él, y todos los derivados de él a Elohim. Bueno, hay un corte. Sí, esto está muy interesante. Enseguida, tras el corte, ¿cuál es el verdadero nombre del Señor? ¿Se debe decir Jesucristo? A mí muchos me cuestionan, me dicen, usted es un judío mesiánico porque habla de Jesucristo, usted solamente debería hablar de Yeshua HaMashiach. Tras el corte, esto le va a interesar, no se lo pierda. Bien, Yatensi, ¿cuál es el nombre de Dios? Bueno, estamos hablando minutos antes que en la Estrogatensia, en la versión hebrea del Antiguo Testamento, según un texto masorético, hay 15 nombres en los 11 primeros capítulos para nombrar a Dios. Que los 15 nombres se traduce al español como Dios, y perdemos el encanto. Estaba el Shaddai, el Elohim, el Eloat, etcétera. Ahora, esos nombres eran de origen pagano, que los judíos lo usaron precisamente hasta que usaron el propio nombre. Hasta que por fin, ya cuando el hebreo aramiceo se afianzó, inventaron el propio nombre de Dios. Pero cuidado, no lo usaban. Que consistían en 4 letras solemnes sagradas, que se llamó sagradas el Shem HaMeforash. Exactamente. Era la Yod, la Ei, la Vau y la Ei. Esas 4 letras no se pronunciaban porque a Dios no se le podía pronunciar el nombre porque era sagrado y era un Dios trascendente. Con el tiempo los masoretas colocaron vocales. Al poner las vocales a las 4 letras sagradas, sonaron como Jehová o como Yahweh. Ahora, ¿de dónde viene Jehová? Hay que usar la combinación de las vocales. De El Olam. Exactamente. Que significa Señor Eterno. Señor Eterno. El Olam, E-O-A, metida entre 4 consonantes, forma Jehová. Y Yahweh tiene otro significado cuando se usa el tema de la cames, la pata, las vocales. Entonces, este es un tema bastante polémico para los mismos judíos. Exacto. Muchos judíos, muchos escribas conservadores no aceptaron el uso de las vocales al infiltrarlas en las 4 letras sagradas. Exacto. Y de aquí estamos tomando nosotros el texto en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, que fue justamente en la zarza ardiente, donde Moisés pregunta, y si el pueblo de Israel me pregunta, ¿quién te envió? Vemos entonces lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ay, qué problema. Y vemos en el 15 que dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial
por todos los siglos. Aquí queremos matar a dos pájaros de un solo tiro. A los falsos mesiánicos y a los testigos de Jehová. Vámonos. Listo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? Jehová, puede ser también lo que dice la versión Yahweh. católica también, Yahweh. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿Y Aquí. cómo sale? ¿Me permite? Sí, sí. Primero, el nombre Yahweh viene de la transliteración también y de la mezcla de la otra palabra en hebrea, Hashem. ¿Qué significa Hashem? Marcos Witt canta, Hashem reina, listo, ¿qué es Hashem? El nombre significa Hashem. El nombre, ¿cuál nombre? El que uno ve y no lo puede pronunciar, en el caso del judío. Ahí presta dos vocales, A y E. De ahí viene Yahweh. Pero aquí hay un problema, le metieron Y, los católicos le meten la Y y dice Yahweh, y para colmo le meten W. Esas letras no existen en el alefato hebreo, porque la Y es griega, por tanto es griega, no hebrea. Es Yod, que es I, el equivalente a la I latina, lo que usamos nosotros, no a la Y, que es griega. Y la W es una letra inventada en el siglo XVII por los anglosajones. Nada tiene que ver con el hebreo, peor con el griego. De acuerdo. Por tanto, y para colmo, y por favor permítame, déme el honor, sí. La Reina Valera, que es la Biblia más leída en las iglesias evangélicas, tiene una traducción en el nombre de Dios que ni siquiera respeta. Ni siquiera el nombre de Dios respeta a la Reina Valera. Porque le mete J, H, B chica. ¿Y dónde está la última H? No, es que la H es muda. Ah, sí, entonces ¿qué tal si escribo Hugo sin H? ¿Qué tal? Inteligente el hombre, ¿no? Hugo sin H, huevo sin H. Fantástico. Como la H es muda, puedo hacer lo que me da la gana. Pero en el hebreo no es así. No es así. Y ahí nos metimos en un tremendo problema. Los judíos no pronunciamos el nombre del Señor por lo siguiente: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y para no tomar en vano, preferimos decir Adonai o Baruch Hashem. Adonai, Baruch Hashem. Esto tiene que ver con una historia muy bonita. ¿Por qué los judíos en el muro de los lamentos oran así? Cuando llega el nombre del Señor, no podemos, entonces hacemos una venia. Adonai, Baruch Hashem. Mi amo, bendito el nombre. ¿Cuál nombre? El tetragramatón, que no lo puedo pronunciar. El tetragramatón son las cuatro letras sagradas, para quienes me están viendo, del nombre de Dios, al cual pusieron Jehová o Yahvé. Listo. Entonces, como yo no puedo pronunciar eso, me inclino. Segunda razón. El profeta Isaías se encuentra con el Señor y le purifican los labios, le queman los labios. El serafín viene y le quema. Si a él, siendo profeta, le purificaron la boca para pronunciar el nombre del Señor, ¿qué será nosotros, hermano? Y tercera razón, solo se pronunciaba el nombre de Dios, y dice el Talmud judío, esto es importante, el Talmud judío, que era pronunciado, Yatensi, de manera sobrenatural, que cuando el sumo sacerdote en el día de la expiación salía del lugar santísimo al patio, ya no se acordaba cómo lo había pronunciado, porque se dice que era una inspiración sobrenatural del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que lo impulsaba a pronunciar de manera sobrenatural, lo repito una vez más, el nombre del bendito. ¿Por qué no lo pronunciamos el nombre del Señor? Porque es un nombre que hace estremecer el universo. Pero aquí hay algo más, Yatensi, que tenemos que puntualizar sobre el nombre sagrado. La Reina Valera traduce como yo soy el que soy. ¿Qué problema, hermano? Otro problema de la Reina Valera es que, por Dios, la Reina Valera es un dolor de cabeza. Yo soy el que soy. En hebreo, el nombre del Señor está en 3 tiempos. Yo soy el que fui, el que soy y el que seré. ¿Esa es la traducción correcta o no? Claro. Resulta que las 4 letras sagradas, que es la Yod, la Ei, la Bau y la Ei, viene de un antiguo verbo que significa vivir. Exacto. De ahí viene la palabra Eva, Hayá. Hava. Entonces, ¿qué pasa? Se usa 3 letras de esas, significa el verbo vivir. Y la vida en el cristianismo judío era pasado, presente y futuro. Exacto. La mejor traducción de las 4 letras sagradas sería el que es, el que fue, el que es y el que será. Abarca la totalidad del tiempo. Entonces la traducción es muy poca, muy mezquina. Encontrar Hebreos capítulo 13, versículo 8. Para que no se hagamos problema tanto en el nombre de Dios, digamos Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Y lo que hacía mención también David, del serafín que puso el carbón encendido en la boca, se encuentra en Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. Para los que están apuntando, para que no se quede en el aire, ¿dónde estaba eso en la Biblia? Así ya sabe usted exactamente dónde está. Pero acá, mira esto, es que este es de película. Mira lo que dice Yeshua el Mesías, 1:8 de Apocalipsis. Yo soy el Aleph y el Tav, hablando en hebreo. O yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el Señor es el Mesías. El que es, el que era
y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por tanto, la Reina Valera traduce un desastre, Éxodo, cuando está el nombre de Dios. Pésima traducción. Sí. Lo cierto es que se mantienen 4 letras que la Reina Valera no respeta. Sin embargo, y ahora Jesucristo. Ah. Se puede decir Jesús, se puede decir Jesucristo. Ahí dicen que Jesús es un hombre homosexual, que al decir Jesús estás blasfemando contra Dios, que significa caballo. Al decir Cristo estás hablando de Zoroastro. de justamente de los astros y de la ¿cómo se llama? El signo del zodíaco. Eso es Ilumina lo a Yatensi, por favor. Pero Dios, ¿quiénes Espíritu dicen Santo. eso? ¿Quiénes dicen No, eso? los falsos mesías, por supuesto. Los falsos mesiánicos. Exacto. Ahora, Los falsos mesiánicos. hablemos sobre el término Jesús. Por Dios. Es un problema elemental, como dijo mi querido Watson, es un problema elemental. Elemental, mi querido Watson. Mire, Sherlock Holmes. es un problema de traducción. Comencemos con el hebreo. ¿Cómo se dice Jesús en hebreo? ¿Cómo se dice? Yeshua. O Yeshua, ¿cómo Estamos se ahí. pronuncia? Yeshua. Yeshua. Eso es en Significa hebreo. Salvador. Salvador, Yeshua. Cuando se tradujo, Josué, cuando se tradujo Yeshua al griego, mire lo que pasó. Yeshua se escribe con yo. ¿Ya? Y después entran las vocales, y todo eso. Al traducir Yeshua al griego, no hay la yod en griego. Se reemplazó la yod en griego por la iota y por la eta, letras griegas. Entonces se dice, y no se dice Yeshua porque el término a, Yeshua, para un masculino no hay en griego con terminación a para masculino, sino ous para masculino. Entonces se trae Yeshua al griego Yesous. Yesous. Con I latina. Con I latina, que era la yod mayúscula. Claro, exacto. Entonces, Yesous. Entonces, Yeshua, Salvador, al griego ya no es Yeshua porque A es para femeninos. Entonces es como decir Jesusa. Así es. Claro. Entonces se pronuncia Lógico. Yeshua, que es hebreo, el Salvador masculino. Al ponerlo Salvador masculino, se pone Jesús, queda Jesús. Después, el griego se traduce al latín. Exactamente. Jesús es el Salvador, pero en griego. Al poner en latín no se conoce ye, sino j. Entonces se pone Jesús. Se quita Jesús, se quita la omicron y se deja solamente la u. Jesús. Jesús. Y en español ya no es J, sino J. Jesús. En otras palabras, Jesús es el Salvador, que es traducción de latín, traducción del griego del hebreo. El hebreo, ¿cómo se dice Jesús, el Salvador? Yeshua. ¿Cómo se dice Salvador en griego? Jesús, Jesús. ¿Y cómo se dice en latín? Jesús. ¿Y cómo se dice en español? Jesús. Es la misma chicha con diferente vaso. Pero acá está. Pero aquí voy a ese punto, pero esto es fantástico. Pero acá hay algo. Dicen de que el hebreo, está bien, el hebreo es el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada, porque es parte de las Sagradas Escrituras. Perfecto. A mí me dicen, en Yiddish, nosotros los judíos tenemos un dialecto que se llama el Yiddish. A mí me dicen Dovid. Dovid. Me meten O por A. Los gringos me van a decir David. Usted me va a decir David. Ahora, ¿soy otra persona? No. Lo mismo. Pero estamos ahí. Exacto. David o David es la misma persona. Acá, Yeshua, Jesús y Jesús apunta exactamente a lo mismo. Significa Salvador. Exactamente. ¿Y de dónde